El compartimento del mediastino, donde más frecuentemente se localizan tumores y en el que además son más frecuentemente malignos. El compartimento visceral, anterior, anterosuperior, intermedio, inferior. Dentro de los compartimentos mediastinales y donde más tumoración maligna vamos a encontrar es en el compartimento anterosuperior. Señale cuál de las siguientes frases es falsa respecto a los tumores mediastínicos. La mayor proporción de tumores se sitúa en el mediastino anterosuperior. Si las lesiones mediastínicas son asintomáticas cuando se descubren, lo frecuente es que sean de naturaleza benigna. La presencia de síntomas compresivos o neurológicos sugiere una naturaleza maligna. Las técnicas diagnósticas más específicas son la tomografía y la resonancia. La biopsia por punción es obligada antes de decidir el tratamiento. La A, ¿les parece correcta la A? Sí, correcto. La B, generalmente mientras más lento crece, me habla de que es más benigno, ¿no? Entonces los que crecen más lento también son más asintomáticos, ¿no? Entonces esa afirmación también es correcta. En tanto, los que empiezan a crecer más rápido y tienen ya síntomas que comprimen rápido, eso generalmente habla de que es maligno. La D es correcta, las mejores técnicas son tomografía y resonancia, es cierto, ¿no? Entonces, si yo quiero definir mejor eh, por imágenes, definitivamente cualquiera de las dos es de gran ayuda. Y la E sería la alternativa falsa. Recuerden que lo habíamos comentado, ¿no? La biopsia por aguja fina a veces solo me da una citología un poco imprecisa. Finalmente, casi en la mayoría de los tumores mediastinales se tiene que tomar una biopsia más grande, que ya sea por mediastinoscopía o toracoscopía, ¿no? Uno de los tumores citados a continuación de característica benigna es frecuente en el mediastino anterior. Entonces, mi cabeza ya está las 4 T's, ¿no? Ya debo buscar dentro de las alternativas las 4 T's. Linfoma, seminoma, timoma, ganglioneuroma o quiste broncogénico. ¿Cuál de ellos sería y de naturaleza benigna sería el más frecuente en el mediastino anterior? Timoma, ¿no es así? Muy bien. El ganglioneuroma son más de mediastino posterior, el quiste broncógeno más del medio. El seminoma puede ir más hacia el anterior, pero también puede ir al medio. Y bueno, el linfoma hemos visto que se presenta en los 3 compartimentos, pero de naturaleza benigna, sobre todo, en este caso sería el timoma. ¿Cuál de las siguientes masas mediastínicas no se localiza en el mediastino medio? Quiste broncogénico, quiste tímico, quiste pericárdico, adenopatías, rotura de arco aórtico tras disección aguda de aorta. ¿Cuál de todas esas alternativas no es frecuente que la encuentre a nivel de mediastino medio? ¿No? Ahí recuerden que sí habíamos hablado que los más frecuentes son los quistes pericárdicos y broncogénicos, pero también hay otras anormalidades que podemos encontrar a ese nivel. De todos ellos, ¿cuál no correspondería por frecuencia que se encuentre a nivel de mediastino medio? El quiste tímico, ¿no? Simplemente le han puesto quiste, pero finalmente el timo muy difícilmente lo vamos a ver a ese nivel, ¿no? Entonces el quiste tímico. Una de las siguientes afirmaciones no es correcta? El timoma es el más frecuente del mediastino anterosuperior. El timoma puede acompañarse de miastenia gravis hasta en el 50% de los casos. El 30% de las miastenias se asocian a timoma. En el tratamiento del timoma se obtienen supervivencias desde el 80% a los 5 años. Existen 2 picos de incidencia de miastenia gravis a los 30 y a los 50 años.
¿Cuál de esas afirmaciones no es correcta? La primera sí es correcta. El timoma es el más frecuente del mediastino anterosuperior. Sí habíamos conversado que también suele asociarse a miastenia gravis entre un 10 hasta un 50% de los casos, o sea que eso también es correcto. El 30% de las miastenias gravis se asocian al timoma, ¿no? Esta es una afirmación al revés, digamos, ¿no? O sea, la B te dice que el timoma se asocia hasta en 50% a miastenia, pero los pacientes con miastenia se asocian solo hasta en un 10% nada más a timoma, o sea que esa alternativa sería la falsa, ¿no? Con respecto a las otras alternativas, sí, el tratamiento de timoma puede tener una supervivencia de 80% a los 5 años, y la miastenia, bueno, esto es otra pregunta que no va con tumoraciones mediastinales, pero es necesario recordarlo, que la miastenia tiene 2 picos a los 30 y a los 50 años, ¿no? El carácter de benignidad o malignidad en los tumores del timo se basa especialmente en su asociación con miastenia gravis, en la existencia de proliferación linfocítica, su carácter invasivo local, la edad de los pacientes o por la característica del componente epitelial. Eso también lo habíamos mencionado cuando hablábamos un poco sobre timoma, y es que su carácter benigno maligno generalmente lo va a dar su carácter invasivo local, ¿no? Entonces eso ya se va a determinar una vez que se tenga la pieza quirúrgica en realidad, ¿no? ¿Cuál de los siguientes tumores mediastínicos raramente produce beta-HCG, nunca alfa-fetoproteína y cuyo tratamiento es quirúrgico o incluso solo con radioterapia? También incluso hemos visto unas diapositivas con imágenes de este caso. Seminoma, así es. Mujer de 38 años, asintomática. En la primera radiografía rutinaria laboral que se le practica, se le descubre la existencia de una imagen tumoral en mediastino anterior, bien delimitada, de 15 centímetros de diámetro mayor. En la tomografía se observa que la masa tiene distintas densidades con zonas diseminadas de calcificación. Respuesta, doctores. Teratoma, ¿no? Es el único en realidad que van a encontrar el tejido que lo conforma muchas veces es más del tejido epidérmico, ¿no? Entonces muchas veces van a encontrar calcificaciones también. Es muy común en este tipo de tumoración. Entonces ya vamos avanzando poco a poco. Hemos visto primero caja torácica, hemos entrado a mediastino y vamos a ir abarcando un poco más cada vez, ¿no? Es importante que reconozcan síndrome de vena cava superior también, cómo reconocerlo, ¿no? Este es un paciente, el síndrome de vena cava superior se da por la obstrucción ya sea a nivel endoluminal o extraluminal justo de la vena cava, y por lo tanto lo que me va a causar esa obstrucción son los síntomas que puedo observar en este paciente, que bueno, el color no lo permite, pero este paciente está cianótico, tiene circulación colateral, tiene edema facial, tiene edema en esclavina, incluso hay edema de miembro superior afectado. Luego del tratamiento, la causa, como hemos dicho, puede ser compresión externa o interna de la vena cava. Una vez que se trató la causa en este paciente, ya no hay los signos y síntomas que habíamos observado, ¿no? Entonces, generalmente va a haber una obstrucción a este nivel, ¿no? Y como ustedes ven, obviamente la obstrucción va a ser mientras más cercana al mediastino, mejor. Entonces, casos de, por ejemplo, mediastinitis crónica, alguna obstrucción o ganglios a este nivel que estén comprimiendo esta zona, tumoraciones ya sea de pulmón, por ejemplo, que podrían causar compresión también de la vena cava superior, pues me van a dar todo ese contexto o todo este síndrome, ¿no? Entonces es algo muy pequeño, pero las preguntas nos van a ayudar a hablar un poquito más sobre el síndrome de vena cava superior. Mujer de 55 años, fumadora, consulta por síntomas derivados de un síndrome de vena cava superior. Y en la radiografía de tórax lo que encuentran es un ensanchamiento mediastínico.
¿Cuál sería la patología más frecuente en este caso? Carcinoma microcítico pulmonar, mediastinitis tuberculosa, enfermedad de Hodgkin, timoma, carcinoma tiroideo anaplásico. Todas estas enfermedades o alteraciones me podrían causar síndrome de vena cava superior. Pero acá ya les están dando un dato, que es una paciente fumadora, ¿no? Y cuál creen que podría ser la patología más frecuente que está causando síndrome de vena cava superior en esta paciente. En esta paciente, carcinoma microcítico pulmonar. Y en realidad es uno, si no es el más común, que causa síndrome de vena cava superior. Pero todas las otras patologías también me podrían causar un síndrome de vena cava superior. Todavía seguimos en área de mediastino. Vamos a hablar de mediastinitis aguda. Lo más frecuente es que esta mediastinitis sea por una complicación postquirúrgica o por rotura esofágica. Y a su vez, la rotura esofágica puede ser espontánea, como por ejemplo tras vómitos continuos, como lo que pasa en el síndrome de Boerhaave, o por un traumatismo o por instrumentación endoscópica, por ejemplo. Una mediastinitis aguda tiene un cuadro muy tórpido, muy grave, es de un inicio brusco, fiebre, taquicardia, taquipnea, enfisema subcutáneo, el signo de Hamann, que es como auscultar crépitos a nivel de corazón. Y el tratamiento es urgente, o sea, ustedes lo tienen que detectar rápidamente para dar el tratamiento oportuno, y es quirúrgico de todas maneras, ¿no? Es un drenaje quirúrgico inmediato, reposo alimentario, antibióticos. Si se hacen las primeras 24 horas, la mortalidad puede reducir desde un 75% hasta un 25%. O sea que si lo detectan rápidamente, miren cuánto bajarían el porcentaje de mortalidad de su paciente. Si pasa las 24 horas con este diagnóstico sin una cirugía o un drenaje quirúrgico inmediato, su mortalidad va hasta el 75%, ¿no? Entonces, las causas son las descritas, generalmente complicaciones postquirúrgicas, rotura esofágica, vómitos continuos, que es el síndrome de Boerhaave, traumatismos. A veces los pacientes solo llegan comentando que se tragaron una espina o algún hueso, etcétera, que les pudo haber hecho una laceración esofágica, y eso condiciona una mediastinitis, ¿no? O por instrumentación, pacientes que han sido sometidos a una endoscopía, ¿no? Y que tenían ya alguna alteración, probablemente hay que sospecharla también, ¿no? Mediastinitis crónica, sí, obviamente, y es un cuadro totalmente diferente, no es tan tórpida, no es tan brusca. La mediastinitis crónica puede presentarse del tipo de las mediastinitis granulomatosas, que son las que, por ejemplo, pueden ocasionar tuberculosis o histoplasmosis. Generalmente no tienen muchos síntomas porque la aparición de esta mediastinitis ha sido muy subaguda, crónica, larvada, entonces por lo tanto el paciente casi no tiene mayor sintomatología, o se puede presentar de la forma de fibrosis mediastínica, que la pueden originar fármacos como metisergida, la silicosis, la sífilis, radiaciones, pacientes que reciben radioterapia, por ejemplo, o tumoraciones malignas que pueden producir esta fibrosis mediastínica. Y más bien en lo que se puede traducir es en síndromes de vena cava superior, que ya la hemos descrito. Para mediastinitis crónica no hay tratamiento quirúrgico, básicamente es el tratamiento médico según la causa, ¿no? Ya sea tuberculosis, histoplasmosis, ¿no? La etiología más frecuente de mediastinitis aguda es cáncer de pulmón, neumonía necrotizante, perforación esofágica, traumatismo torácico abierto, traqueostomía, perforación esofágica, ¿no? Esa es la más común para una mediastinitis aguda. Ante la sospecha de perforación esofágica, la prueba diagnóstica principal es
una radiografía de tórax, una esofagoscopía, un esofagograma varitado, una tomografía, la parotomía exploratoria. ¿Cuál sería, qué es lo, si ya lo sospechan, qué es lo que solicitarían al paciente? El esofagograma varitado es lo que realmente nos va a dar el diagnóstico, ¿no? Se pasa una solución de contraste, obviamente que no afecte si es que pasara o no complique más la situación si es que pasara a mediastino o a pleura inclusive, y lo que se va a ver es justamente eso, ¿no? Que el contraste está pasando a través de alguna solución de continuidad por esófago y finalmente se puede ver a nivel de mediastino o incluso hasta cavidad pleural según sea el caso, ¿no? Entonces el esofagograma varitado es de elección para diagnosticar una perforación esofágica. Entonces seguimos avanzando y hemos visto caja torácica, mediastino nos hemos detenido también bastante y ahora vamos a ver diafragma. Entonces, en diafragma podemos ver casos como por ejemplo parálisis unilateral. ¿Cómo la sospecho? Esta por ejemplo es una radiografía antero-posterior y lateral del paciente en el que muestra una elevación excesiva del hemidiafragma derecho en este caso, ¿no? Y en la vista lateral también se ve que el hemidiafragma izquierdo está mucho por encima del nivel del hemidiafragma izquierdo. Lo normal es que haya una diferencia solo de 2 centímetros entre ellos, ¿no? Siempre el derecho es más alto que el izquierdo, pero en este caso es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, cuando yo veo esta imagen, o hay algo que está empujando desde nivel abdominal, por lo menos parénquima pulmonar parece sano, entonces, si yo veo esta imagen, o hay de repente una tumoración o algo que esté empujando el hígado hacia arriba, o sí podría tratarse de una parálisis diafragmática, ¿no? Entonces el diafragma no está sosteniendo la cavidad abdominal en su sitio y por lo tanto podría dar este tipo de imagen, ¿no? Entonces ahí lo podría sospechar. Finalmente el diagnóstico no es pues solo con una radiografía, tendrías que hacer una radioscopía dinámica, o sea, mientras el paciente es como una radiografía en vivo, pides al paciente que respire y se va a observar que solo uno de sus diafragmas está funcionando y el otro no, ¿no? Va a haber un movimiento paradójico, ¿no? Mientras uno asciende, el otro se queda casi en el mismo sitio. Muchas veces son hallazgos nada más que lo vemos radiológico, el paciente generalmente no se queja de síntomas y la causa más frecuente de parálisis unilateral es infiltración del nervio frénico por alguna neoplasia maligna. O sea que si ven un paciente con parálisis unilateral, probablemente sí hay que echarse a buscar una neoplasia que podría estar ya infiltrando el nervio frénico. A veces puede ser idiopática, no encontramos la causa, o a veces puede ser la lesión del nervio frénico en cualquier acto quirúrgico, ¿no? Entonces, pero generalmente va a ser por una alteración a ese nivel, a nivel del nervio frénico. También hay casos de parálisis bilateral. Las causas más frecuentes son lesiones medulares altas, traumatismos torácicos, donde la inervación para los dos diafragmas va a estar alterada, obviamente, ¿no? También, por ejemplo, enfermedades tipo esclerosis múltiple o enfermedades musculares también van a, pueden traer parálisis bilateral. El paciente puede tener disnea y esta disnea puede empeorar sobre todo cuando está en decúbito y la capacidad vital pulmonar obviamente va a estar disminuida, ¿no? Ambos semidiafragmas no van a poder sostener una buena capacidad pulmonar y eso se va a disminuir y muchas veces el paciente puede condicionar una hipercapnia, es decir, no tiene una buena ventilación, por lo tanto va a acumular un poquito más de CO2. Ya sea para traumatismos medulares o esclerosis, generalmente este paciente va a tener que ser apoyado con ventilación mecánica no invasiva de preferencia y si el nervio frénico está intacto, podría optarse por marcapasos diafragmáticos, ¿no? Seguimos hablando de diafragma, entonces ahí lo más común es que podamos observar hernias, ¿no? Las hernias hiatales, que es en realidad las más comunes que vamos a observar, pero también no tenemos que olvidar, por ejemplo, la hernia de Bogdalet, que se localiza generalmente en la zona posterolateral del tórax y más hacia el lado izquierdo. Y por lo tanto, si está hacia el lado izquierdo, lo que puede contener en esta hernia puede ser grasa,
puede ser el polo superior del riñón o puede ser el vaso, ¿no? Entonces, justo las estructuras que se encuentran más hacia el área izquierda que pueden salir por ese nivel. En cambio, la hernia de Morgagni se localiza más en la zona anterior del tórax, como una masa que ocupa el ángulo cardiofrénico derecho, más en adultos obesos, y obviamente si está más hacia ese lado, hacia el lado derecho, lo que voy a encontrar generalmente es grasa epiploica, a veces hígado, intestino o estómago en algunos casos, ¿no? Entonces, hacia adelante y derecha, Morgagni, y hacia atrás, izquierda, Bogdalet. Bogdalet es más en lactantes, mientras que Morgagni sí podríamos encontrar más en adultos y sobre todo obesos. El diagnóstico de las hernias es básicamente con tomografía o radiografía con contraste, ¿no? Cualquiera de las dos imágenes nos puede dar el diagnóstico de las hernias, ¿no? Y si estas son sintomáticas, ahí es donde se tienen que intervenir. ¿Cuál es la causa más frecuente de parálisis diafragmática unilateral? Cáncer de pulmón, linfoma, secuela de cirugía, traumatismo torácico, neuropatía postinflamatoria. De todas estas alternativas, recordemos que la infiltración del nervio fénico por alguna tumoración es una de las causas más frecuentes de parálisis diafragmática unilateral. Entonces, en este caso, el cáncer de pulmón sería la alternativa más cercana. Señale la afirmación falsa respecto a la parálisis diafragmática bilateral. Es habitual la ortopnea, es decir, agudización de la disnea con el decúbito supino. Suele existir disnea de esfuerzo. La causa más frecuente es el traumatismo medular. Existe respiración paradójica. Hay disminución de la capacidad inspiratoria, pero la capacidad pulmonar total es normal. ¿Cuál es la falsa de todas las alternativas? Vamos una por una. ¿Es habitual la ortopnea? Es decir, el paciente se echa y ahí le causa síntomas. Sí, sí es lo que se ve. Disnea de esfuerzo, sí, porque el paciente tiene los dos diafragmas elevados y sí se queja de disnea. La causa más frecuente es traumatismo medular, sí, esa es la causa más frecuente para parálisis bilateral. Respiración paradójica, ¿no? Mientras uno inspira se supone que los diafragmas deben bajar, pero esto es al revés porque están paralizados o a veces ni se mueven, ¿no? Y la última alternativa es la falsa. ¿Por qué? Porque si yo tengo los dos semidiafragmas que no funcionan, entonces tanto mi capacidad inspiratoria como mi capacidad pulmonar total van a estar disminuidas las dos, ¿no? No es que una va a estar disminuida y la otra normal, como da esa respuesta, ¿no? Ambas van a estar disminuidas. Respecto a las hernias diafragmáticas, señale la respuesta errónea. La más frecuente es la hernia del hiato, seguida de la hernia de Bogdalet. La hernia de Bogdalet se produce a través del trígono lumbocostal posterolateral. La hernia de Bogdalet raramente es adquirida y suele ser derecha. La hernia de Bogdalet puede contener estómago, riñón y vaso. La hernia de Morgagni es retroesternal y suele ser derecha. ¿Cuál de ellas creen que es la respuesta errónea? La C, ¿no es así? Porque la hernia de Bogdalet está hacia el lado izquierdo, ¿no? Y ahí la afirmación dice el lado derecho. Ya. Ahora lo que vamos a ver es ya cavidad pleural básicamente, ¿no? Lo que es derrame pleural, efusión pleural, neumotórax, esos son temas, o sea, todos van a ver este tipo de alteraciones y hay que saber enfocar bien al paciente
cuándo llamar a cirugía, cuándo drenar, cuándo solo mantener una conducta expectante, ¿no? Entonces es muy importante este tema. Primero vamos a ver lo que es efusión pleural, derrame pleural. Pues esta se trata de la acumulación de líquido en el espacio pleural, ¿no? Todos recordamos que tenemos una pleura visceral y una pleura parietal, y entre ambas es donde se ubica la efusión pleural. Esto lo vamos a revisar en un ratito más. Vamos a recordar cómo es que se produce esta alteración a nivel de pleura. Se puede producir por varios mecanismos: por aumento de la permeabilidad pleural sobre la permeabilidad capilar, aumento de la presión capilar pulmonar, disminución de la presión negativa intrapleural, disminución de la presión oncótica, o también por obstrucción de drenaje linfático, que finalmente se puede traducir en un quilotórax, ¿no? Entonces, básicamente, aumento de permeabilidad, diferencia de las presiones, ya sea oncótica o capilar, nos va a traer este tipo de efusión pleural. Entonces, siempre, primero lo reconocemos, ¿no es así? Y luego, ¿le hacemos toracocentesis o no le hacemos toracocentesis? En realidad, yo diría casi el 90% sí tiene que terminar en una toracocentesis. ¿Cuándo no? O la podría diferir, por ejemplo, cuando son efusiones bilaterales y altamente sugerentes de trasudado, o tenga una presentación atípica o falla el tratamiento. Entonces, si yo, por ejemplo, veo un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, con signos de falla o disfunción sistólica del lado izquierdo, y tiene infusión bilateral, lo más probable es que se trate de un trasudado, y simplemente podría yo observar. Obviamente, si el paciente no tiene otro contexto tipo fiebre, etcétera, que yo ni sospeche más que simplemente congestión pulmonar y un líquido tipo trasudado, yo podría omitir o diferir esta toracocentesis. Pero si, por ejemplo, el paciente tiene efusión bilateral, pero de pronto es una presentación atípica, o el paciente no está mejorando solo con terapia con diuréticos o balances negativos, etcétera, entonces ahí sí podría yo recurrir a una toracocentesis. Cuando se enfrenta un paciente con efusión pleural, pues sí hay que ayudarnos con la historia clínica, ¿no? Preguntarle sobre falla cardíaca, preguntarle sobre otras alteraciones, síndrome nefrótico que me va a traer hipoalbuminemia, y por lo tanto también podría haber líquido, y otra, por ejemplo, toma de medicamentos. Hay medicamentos que de por sí pueden producir efusión pleural, como por ejemplo pacientes que toman metotrexate, amiodarona, fenitoína, nitrofurantoína, que es común, o beta bloqueadores, ¿no? Podrían conducir a efusión pleural sin necesidad eh, de que haya otra comorbilidad de por medio. Entonces, el apoyo radiológico es muy importante. Generalmente vamos a ver la curva de Damasó, hay obturación del ángulo costofrénico, una opacidad generalmente homogénea, en este caso hay borramiento también del hemidiafragma, ¿no? Y eso corresponde al líquido. Incluso en este paciente, si ustedes ven, no hay la convexidad normal que solemos ver en el hígado, está un poco aplanado de una forma diferente, hay obturación también de este ángulo. En este caso había también derrame eh, subpulmónico, ¿no? Es decir, justo en la pleura visceral por debajo, ahí también había acumulación de líquido en ese caso, ¿no? Cuando yo defino si es que le voy a hacer una toracocentesis o no, finalmente obtengo el líquido pleural, pues me tengo que fijar en todo, ¿no? Ese líquido es muy importante. Si yo lo que veo es sangre, definitivamente le tengo que tomar un hematocrito para discernir si se trata de un hemotórax o no. Debo observar el color, la transparencia o turbidez y hasta el olor, ¿no? Un líquido con olor pútrido me podría hablar de un empiema por anaerobios, por ejemplo. Un líquido que hasta podría observar partículas de comida, pues tengo que sospechar en una ruptura esofágica. Un líquido que tenga coloración biliosa, pues podría tratarse de una fístula biliar, por ejemplo. Un líquido de coloración lechosa,
me podría hablar de un quilotórax o un pseudoquilotórax, que generalmente es por obstrucción de drenaje linfático, ¿no? Y bueno, acá habla también de un líquido que se asemeja a una salsa de anchovetas. Podría tratarse de un absceso mediano, una ruptura de absceso mediano, ¿no? Entonces es muy importante que con las características ya empiecen a definir. Por ejemplo, yo veo pus, eso diferentes drenaje, indicación de drenaje torácico, ¿no? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Extraigo mi líquido pleural y lo que tengo que discernir también es si se trata de un trasudado o de un exudado, ¿no? El trasudado generalmente se va a dar por un desbalance de presiones hidrostáticas y osmóticas. Lo más común es, por ejemplo, que se trate por falla ventricular izquierda, por cirrosis, hipolbuminemia, diálisis peritoneal, son las causas más comunes de trasudado. Otras causas menos comunes son, por ejemplo, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, estenosis mitral, hasta una embolia pulmonar. Causas más raras: pericarditis constrictiva, urinotórax, obstrucción de la vena cava superior, síndrome de hiperestimulación ovárica o el síndrome de Meigs. El síndrome de Meigs se trata de una tumoración de ovario benigna y que podría ir asociado con efusión pleural tipo trasudado,